Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Continuando con más noticias, el presidente Trump tiene una base legal sólida con los aranceles que impuso en todo el mundo la semana pasada, dijo el líder de la mayoría en el Senado, John Barrasso. Se trata de un cambio monumental en la dirección de nuestro gobierno, declaró el republicano de Wyoming. Me refiero a un cambio tanto en tamaño como en prioridades. Este es un cambio radical con respecto a los últimos 4 años de gran gobierno, gran gasto e impuestos elevados. Los republicanos del Senado, añadió, tienen un plan económico integral para Estados Unidos y los aranceles son una herramienta para restaurar la economía estadounidense. Por eso aprobamos lo que hicimos ayer en el Senado, porque queremos que la gente tenga mejores empleos, más oportunidades y más dinero, dijo Barrasso. Así que en cuanto a los aranceles, creo que son una herramienta. Creo que tenemos que perseguir a China. Nos han estado abusando durante años y creo que el presidente tiene sólidos fundamentos constitucionales. Mientras tanto, Trump ha estado hablando sobre los aranceles durante algún tiempo, por lo que no fueron una sorpresa, dijo el senador. También habló de asegurarnos de que no tengamos este aumento de impuestos de $4 billones que quieren los demócratas, dijo Barrasso. Tenemos mucho trabajo por hacer para revertir el daño causado en los últimos 4 años por los demócratas, que condujo a la inflación más alta en 40 años. Así que el presidente quiere lograr muchos avances y yo quiero lograr muchos avances en el Congreso como parte de este plan económico integral. Mientras tanto, los senadores Chuck Grassley, republicano por Iowa, y Maria Caldwell, demócrata por Washington, se han unido para intentar devolver el control de los aranceles al Senado. Piden que se notifique a los legisladores con 48 horas de anticipación sobre la intención de imponer aranceles y que las medidas expiren después de 60 días, a menos que el Congreso las extienda. Barrasso señaló que Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, presentó un proyecto de ley similar hace 5 años. Pero durante los últimos 90 días, dijo, el Congreso ha dado a los presidentes más autoridad para lidiar con la seguridad nacional mediante el uso de aranceles en relación con el comercio desleal. Creo que el presidente Trump está haciendo lo que tiene todo el derecho a hacer, dijo el senador. Veremos cómo evoluciona el debate. Bien, el presidente Trump dijo que el déficit comercial con China supera el $1 billón. Dijo ayer que no está dispuesto a llegar a un acuerdo con China, a menos que primero se resuelva el déficit comercial de más de $1 billón. Mientras hablaba con los periodistas en el Air Force One, Trump dijo que con algunos países hay un déficit comercial de más de $1,000 millones, pero con China es de más de $1 billón. Tenemos un déficit comercial de $1 billón con China. Perdemos cientos de miles de millones de dólares al año con China y a menos que resolvamos ese problema, no voy a llegar a un acuerdo, dijo. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con China, pero ellos tienen que resolver este superávit. Tenemos un tremendo problema de déficit con China. Quiero que se resuelva. Trump también dijo que debido a los aranceles, Estados Unidos tiene $7 billones de inversiones comprometidas en la construcción de plantas de fabricación de automóviles, empresas de chips y otros tipos de negocios a niveles que nunca hemos visto antes. Pero en términos de déficit comerciales, Trump dijo que no ha hablado con muchos líderes de Europa y Asia que están deseosos de llegar a un acuerdo, pero que mientras haya déficit, no lo va a hacer. Un déficit es una pérdida, dijo. Tendremos superávit o en el peor de los casos, alcanzaremos el punto de equilibrio. Pero China sería la peor del grupo porque el déficit es tan grande que no es sostenible. Fui elegido por esto, añadió Trump. Trump habló con los periodistas durante unos 16 minutos y durante ese tiempo los periodistas le hicieron numerosas preguntas sobre los aranceles. El presidente anticipa que para el próximo año los aranceles generarán $1 billón adicionales. También afirmó que empresas comenzarán a reubicarse en Estados Unidos en lugares como Carolina del Norte, Detroit e Illinois. ¿Qué va a pasar con el mercado? No puedo decírselo.
Pero sí puedo decirles que nuestro país se ha fortalecido mucho y que con el tiempo será un país sin igual, dijo Trump. Será el país económicamente más dominante del mundo, que es lo que debería ser. Trump también recurrió a su red social ayer por la noche para opinar sobre dichos aranceles. Tenemos enormes déficits financieros con China, la Unión Europea y muchos otros. La única solución a este problema es con aranceles, que ahora están atrayendo decenas de miles de millones de dólares a Estados Unidos, escribió el presidente. Ya están en vigor y es una maravilla. El superávit con estos países ha crecido durante la presidencia de Joe, el dormilón. Vamos a revertirlo y lo revertiremos rápidamente. Algún día la gente se dará cuenta de que los aranceles para Estados Unidos son algo muy hermoso. El presidente Trump implementó un arancel base del 10% sobre todos los bienes importados a Estados Unidos, mientras que a algunos países se les aplicaron aranceles más altos. Adoptó una postura específicamente dura con China, que ya había sido golpeada por un arancel del 20% a principios de este año. China ahora enfrentará un arancel recíproco del 34%, además del arancel base del 10%, impuesto a todos los países incluidos en la lista. Canadá y México están exentos de los aranceles recíprocos por ahora, pero enfrentan un arancel del 25% sobre los bienes, y Canadá también enfrenta un arancel del 10% sobre la energía. Mientras que el primer ministro canadiense Mark Carney prometió combatir estos aranceles con contramedidas, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que su país anunciaría un programa integral el jueves, según un medio. Y en noticias internacionales, un importante asesor económico de la Casa Blanca dijo que más de 50 países se han comunicado con la administración Trump para iniciar negociaciones sobre una amplia gama de aranceles que se anunciaron en la primera semana de abril en casi todos los países del mundo. Kevin Hassett, jefe del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dijo que hay más de 50 países acercándose y tratando de negociar este nuevo estatus con el presidente desde que se anunciaron los aranceles. Lo hacen porque entienden que deben pagar gran parte de los aranceles, dijo al medio. Si bien Hassett no dijo qué países han iniciado conversaciones con la administración, el presidente Donald Trump escribió en la plataforma social: el máximo líder de Vietnam dijo que el país reduciría sus aranceles a Estados Unidos a 0. El 2 de abril, Trump anunció un arancel mínimo del 10% para todos sus socios comerciales, así como gravámenes más altos para unos 60 países, generalmente la mitad de lo que cada uno impone a Estados Unidos. Los aranceles más altos entrarán en vigor el 9 de abril. Canadá y México quedaron exentos de los últimos aranceles porque ya están sujetos a aranceles del 25% anunciados hace varias semanas. Estos aranceles se impusieron con el fin de frenar la migración irregular y los negocios irregulares hacia Estados Unidos sobre sustancias a través de sus vecinos del sur y del norte. El primer ministro tailandés Paetongtarn dijo que Tailandia también está dispuesta a entablar conversaciones con Estados Unidos sobre dichos aranceles. Tailandia ha manifestado su disposición a dialogar con el gobierno estadounidense a la primera oportunidad para ajustar la balanza comercial de forma justa para ambas partes, dijo Shinawatra a un periodista el día 3 de abril, señalando que Tailandia podría convertirse en un país amigo apoyador para Estados Unidos. El primer ministro británico Keir Starmer dijo a los periodistas el 3 de abril que su país respondería de manera fría y tranquila y señaló que Estados Unidos solo impuso un impuesto del 10% a su país, lo que coloca al Reino Unido en una mejor posición que muchos otros países, según lo anunciado. El presidente taiwanés Lai Ching ofreció el 6 de abril aranceles cero como base para las conversaciones con Estados Unidos, comprometiéndose a eliminar las barreras comerciales en lugar de imponer medidas recíprocas y diciendo que las empresas taiwanesas aumentarían sus inversiones en Estados Unidos. También en la entrevista el 6 de abril, Hassett dijo que los datos económicos de Estados Unidos han demostrado que acabamos de tener uno de los informes de empleo más sólidos que he visto en mucho tiempo, lo que sugiere que los aranceles podrían estar generando empleos estadounidenses. Los datos de empleo fueron aproximadamente un 50% mejores de lo que esperaban los mercados. Es el segundo consecutivo, dijo. Ya hemos creado unos 10,000 empleos en el sector automotriz desde que el presidente Trump asumió el cargo y anoche
Me enteré de forma anecdótica de que las plantas automotrices están implementando un segundo turno en Estados Unidos para responder a estos aranceles. Hassett dijo que no esperaba un gran impacto para los consumidores, ya que los exportadores probablemente bajarían los precios porque depende de la oferta y la demanda, la elasticidad de la oferta y la demanda. Y de nuevo, si pensaban que los consumidores iban a pagar ese impuesto, entonces deberían preguntarse por qué los países están molestos por ello, dijo. Y en más noticias, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega el día de hoy a Panamá en una visita que genera alta expectativa en el país centroamericano que lidia con las amenazas del presidente Trump de querer retomar el canal interoceánico debido a lo que califica como la maligna influencia china. Esta es la segunda visita a Panamá de un integrante del gabinete del presidente Trump en medio de las tensiones entre ambos países. A inicios de febrero, como parte de una gira centroamericana y su primera al exterior, el exsecretario de Estado Marco Rubio llegó al país para pedir que se reduzca esa influencia. Hegseth asistirá a una conferencia con funcionarios de América Central, el Caribe y otras naciones sobre ciberseguridad y asistencia humanitaria ante desastres. Pero es una visita donde el jefe del Pentágono subraya los reclamos formulados por Trump desde poco antes de asumir para un segundo mandato sobre retomar el canal por seguridad, sin descartar el uso de la fuerza. Trump se queja de que el canal que construyó Estados Unidos a fines del siglo pasado y que operó hasta su traspaso a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, cobra tarifas exorbitantes a su país y que el entonces presidente demócrata Jimmy Carter lo entregó tontamente a Panamá mediante un tratado. Insistió en ese reclamo en su discurso de investidura el 20 de enero y volvió a subrayarlo como parte de sus objetivos al dirigirse al Congreso el 4 de marzo, aunque en esa ocasión sugirió que ya estaba en vías de recuperar el canal. Eso después de informarse que un conglomerado con sede en Hong Kong acordó vender sus acciones mayoritarias de los dos puertos que operan ambas entradas del canal a un consorcio que forma parte de la estadounidense BlackRock Inc. Como parte de una transacción más amplia y en marcha, el gobierno del presidente José Raúl Mulino rechazó que ello implique el traspaso del control del canal de Panamá y que Trump seguía no diciendo la verdad en sus reclamos. Mulino recibiría a Hegseth el día de mañana en la Casa Presidencial, previo a una visita del secretario de Defensa al Canal de Panamá. No se han dado detalles del encuentro, pero se anticipa que se aborde el tema de los puertos y de la presencia de empresas chinas en el canal, además de la decreciente migración irregular por la jungla del Darién y las acciones conjuntas para seguir las deportaciones impulsadas por Trump. Parte de su agenda serían temas más convencionales, como migración y lucha antisustancias, pero también mantener la presión sobre el gobierno de Mulino con respecto a la presencia e influencia de China en Panamá. Planteó a un medio Michael Shifter, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown. Consideró que Hegseth insistiría sobre el tratamiento preferencial para barcos estadounidenses, la intención de Trump de retomar el canal o la idea de aumentar la presencia militar estadounidense en el país, que por cierto será resistido por el gobierno de Mulino. El mandatario panameño aseguró el jueves en su rueda de prensa semanal que su país no volverá a albergar bases militares extranjeras. Y en la farándula, la estadounidense Jennifer López actuará el próximo mes de julio en 5 ciudades españolas en el marco de su gira Up All Night Live en 2025, que su promotor anunció como una actuación electrizante con sus éxitos más icónicos. La gira española comenzará en Pontevedra Norte e incluye otras 4 ciudades: Cádiz, Málaga, Barcelona y Bilbao. Se trata de un artista que no se prodiga en exceso en España, pues la última vez que actuó en el país fue en 2019 en el único concierto. Se calcula que Jennifer López, de New York, 1969, ha vendido más de 80 millones de discos a lo largo de una carrera en la que ha consolidado sus 3 facetas como bailarina, actriz y cantante. Bien, una triste noticia sacude al fútbol colombiano tras conocerse el fallecimiento del exfutbolista Jorge Bolaños. Noticia que fue confirmada en las últimas horas y que enluta a FPC.
teniendo en cuenta lo importante que fue para la selección Colombia y representando al país vistiendo la camiseta de varios clubes en el exterior. En la noche de este domingo se confirmó que Jorge Bolaños falleció a causa de un infarto en la ciudad de Cúcuta, noticia que entristece a todo el mundo del fútbol en Colombia debido a la gran relación que tenía con personalidades de la actualidad en el fútbol colombiano, pero además porque venía trabajando como entrenador en categorías menores. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.